Tengan ustedes bienvenidos a la comunidad Matizzi. En este video vamos a aprender acerca del teorema de Rolle. Bueno, antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo. Bueno, el teorema de Rolle consiste en que dado una función f de x para algún intervalo de estudio, el teorema de Rolle nos va a decir que en dicho intervalo vamos a encontrar valores extremos o llamados también valores críticos, es decir, máximos y mínimos. Para ello se tiene que cumplir tres condiciones. La primera es que f de x sea continua en el intervalo de a b, en el intervalo cerrado. La segunda condición es que f de x sea derivable en dicho intervalo de a b, pero ahora un intervalo abierto. Y la tercera es que las imágenes de los extremos del intervalo de análisis, es decir, la función evaluada en A y la función evaluada en B, sean iguales. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, vamos a decir lo siguiente, que existe algún valor, vamos a ponerle C, que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la primera derivada de la función evaluada en ese punto C es igual a 0. Bueno, básicamente quiere decir que si nosotros tenemos acá un pequeño esquema en el plano cartesiano y tenemos lo siguiente por acá, una función, bueno, en este caso sería una parábola. Sabemos que todo polinomio es continua y derivable. Vamos a entonces a tener un intervalo por acá, a, b, un intervalo cerrado, y entonces suponiendo que f de a es igual a f de b, vamos a decir acá este punto c, f de c va a ser aquel punto en donde la tangente es paralela al eje x, pero recordemos que la tangente a una curva viene a ser la derivada de la función en ese punto. Y bueno, en este caso hace alusión al valor máximo. Es decir, que la primera derivada evaluada en el punto C es igual a 0, debido a que la tangente o la recta, en este caso, es horizontal. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a decir la función f de x con regla de correspondencia x menos x al cubo. Y nos vamos a preguntar si cumple con el teorema de Rolle en el intervalo de 0 a 1. Bueno, para que cumpla con el teorema de Rolle tiene que cumplir tres condiciones: que f de x sea continua. La segunda condición es que f de x sea derivable. Y bueno, analizando primero estas dos condiciones, vamos a decir que la función f de x es continua y es derivable, debido a que esta función es una función polinomial. Y toda función polinomial viene a ser continua y derivable. Si nosotros graficamos esta función de forma aproximada, tendría lo siguiente. Podríamos factorizar y decir que es lo siguiente, que x menos x al cubo es igual a menos x por x más 1 por x menos 1. Entonces, si nosotros lo lleváramos al plano cartesiano, ustedes pueden apoyarse en el GeoGebra para graficar y van a comprobar que tiene la siguiente tendencia. Bueno, los puntos críticos van a ser 0, es decir, igualando esto a 0, podemos decir que la función f de x se hace 0 en 0, cuando x vale 0, cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1. Entonces, la función polinomial se grafica de forma aproximada de la siguiente manera. Como tenemos un signo menos adelante, entonces vamos a empezar desde este lado y luego va a llegar a 0. La función va a subir, va a llegar a 0. Como acá en 0 tiene exponente 1, la función pasa y luego tiene que pasar por menos 1. Y en menos 1, bueno, acá obtenemos menos 1, también tenemos un exponente de 1, también lo debe de cortar. De igual manera paso acá en 1, como acá tenemos un exponente de 1, no hay rebote, entonces pasa. Entonces la forma de la gráfica de esta función sería algo así.
Y como podemos ver, se puede trazar de un solo trazo, tratando así que la función es continua. Y podemos ver que es derivable porque podemos notar fácilmente que las derivadas laterales en cada punto van a ser iguales. Y entonces la tercera condición para que ya digamos que se cumple el teorema de Rolle es que la función evaluada en los extremos del intervalo solicitado, o sea f de 0 y f de 1, tienen que ser iguales. Entonces vamos a reemplazar f de 0 va a ser igual a 0 menos 0 al cubo, y esto pues resulta 0. Ahora f de 1 va a ser a 1 menos 1 al cubo. Bueno, esto también resulta 0. Entonces nos está resultando lo mismo, o sea, son iguales, y entonces cumple. Como está cumpliendo con las tres condiciones, entonces vamos a decir que sí se cumple Rolle. Y si se cumplía Rolle, vamos entonces a encontrar al menos algún valor máximo o mínimo. Bueno, acá faltó poner en la teoría la palabra al menos, ¿no? Existe algún. Existe algún lo garantiza. Como nuestro intervalo está acá entre 0 y 1, entonces podemos ver fácilmente que va a haber un punto máximo, ¿no? De acuerdo a esa gráfica. Como les digo, pueden ustedes graficarlo en GeoGebra o en cualquier otro graficador para comprobar la gráfica y tener un mejor panorama sobre la función. Bueno, entonces vamos a hallar este punto C en donde se está dando un máximo relativo. Entonces vamos a decir, como se cumple el teorema de Rolle, entonces va a existir algún C que pertenece al intervalo de 0 a 1, tal que la primera derivada de la función evaluada en C tiene que ser 0. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la primera derivada de la función f de x, que es x menos x al cubo. Derivando, entonces vamos a tener lo siguiente, que la primera derivada de x va a ser, bueno, la derivada de x, que es 1, y la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Recordemos que el exponente baja y se le resta 1, y acá, bueno, se está restando. Entonces ya tenemos la primera derivada, y lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar un c. Es decir, vamos a reemplazar en la primera derivada un c para que esto sea 0. Pero c lo vamos a reemplazar también acá en la regla de correspondencia, es decir, 1 menos 3 por c al cuadrado. Entonces podemos ver fácilmente que c va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 sobre 3. Como en este caso c es positivo porque está en intervalo de 0 a 1, vamos a decir por lo tanto que c vale simplemente más raíz cuadrada de 1 sobre 3. Y entonces de esta manera hemos desarrollado el teorema de Rolle, llegando así al final del video. Bueno, antes de finalizar te agradezco por llegar hasta este punto, y bueno, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres los próximos videos que se vayan subiendo. Bueno, conmigo sería hasta la próxima.